Hola, yo soy Giovanna. Y yo soy Roberto. Bienvenidos a Deletreando Podcast. Estamos muy emocionados de estar aquí en nuestro primer episodio. Y para este primer capítulo analizaremos El Lazarillo de Tormes. Y bueno, se estarán preguntando por qué elegimos este libro para nuestro primer capítulo. Y tenemos que contarles que algo tuvo que ver nuestro maestro de modelos del Renacimiento hispánico. Saludos, que por cierto también nos está Saludos. escuchando. Volviendo al tema en cuestión, el día de hoy analizaremos El Lazarillo de Tormes, el cual es el título corto del libro clásico español por excelencia. Su título original es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, que en realidad fortunas fueron bastante pocas y adversidades todo el libro. Y bueno, tenemos que hablar un poco de sus antecedentes porque, como sabemos, la literatura no se forja de la nada y el Lazarillo de Tormes específicamente tiene por antecedentes la prosa didáctica, los libros de caballerías y la literatura histórica. El Lazarillo se publica por primera vez en el siglo XVI en España, concretamente en el año 1576. Su autoría es desconocida porque es una obra controversial y las personas no se arriesgarían a poner su nombre en ella. De hecho, la obra se le atribuye tanto a escritores hombres como mujeres, pero hasta el día de hoy no tenemos conocimiento exacto de quién fue el autor original de El Lazarillo de Tormes. Y bueno, les vamos a platicar un poquito lo que vamos a hacer a lo largo de este episodio, y es que les vamos a hablar de los personajes de una forma cronológica según se nos va apareciendo en la obra a través de sus tratados. Y bueno, para los que no sepan o los que todavía no han leído El Lazarillo, que se los recomendamos, por cierto, es que no se llaman capítulos tal cual, sino que se llaman tratados. Entonces vamos a ir recorriendo pues los personajes a través de sus tratados, y esto con la finalidad de hablarles un poquito sobre la sociedad española, pero no la sociedad en general, sino que nos vamos a concentrar un poquito en los personajes que están en un estrato bajo en esta época, porque en realidad esa peculiaridad tiene esta obra, siendo picaresca, que sus personajes pertenecen a estratos bajos y no a la nobleza como se venía hablando en los antecedentes de Lazarillo de Tormes. Otra figura importante para Lázaro es Saide, el cual es pareja de su madre y comienzan a andar un poco después de que muere su padre de Lázaro. Este personaje es importante porque le traía comida a Lázaro. A lo largo de la novela veremos que la comida es un hilo conductor bastante importante para él. Sin embargo, la sociedad española no veía bien la relación de Saide y la mujer, puesto que Saide es mulato, que en palabras un poco más peyorativas dirían que Saide es negro. Todo iba bien hasta que el dinero no fue suficiente, tiene que robar, lo capturan y lo azotan cruelmente. No sabemos si muere, no sabemos qué le pasa. Lo que sabemos después es bastante poco, porque a partir de este momento Lázaro comienza su vida con el ciego, del cual Giovanna les va a platicar un poco más a fondo. Bueno, pero antes de pasar al ciego, creo que tenemos que resaltar un poco el papel de la madre, porque algunos teóricos hablan de que otro de los hilos conductores en el Lazarillo de Tormes es precisamente las relaciones de cariño, pero también las de violencia, y es que es su mamá la que abre ambos canales, pues. En el libro vemos que pues su mamá sí lo quería e incluso llora cuando te lo regala con el ciego, pero también precisamente el que lo regalara es el primer acto de violencia al que se enfrenta Lazarillo, y además era un niño y lo lanzan así sin más al mundo de los adultos. Y bueno, entra aquí en el primer tratado el ciego, que pues en realidad era un estafador que se dedicaba a vender como, ¿cómo lo dirías tú, Roberto? Vendía mentiras, básicamente él se hacía pasar por un adivino, él fingía que sabía cuándo un bebé iba a nacer, si una mujer estaba embarazada, si el bebé iba a ser hombre o iba a ser mujer. La verdad es que el ciego es el amo que vuelve a Lázaro una persona, yo diría, un poco interesada, astuta y tramposa. Yo creo que es el parteaguas y la verdad es que su acción es bastante
curiosa y divertida porque entre los dos hay una constante lucha para ver quién es más listo que el otro. El ciego, por su parte, es bastante avaro y con la comida es peor. Lázaro está en esa constante lucha de querer tomar algo para no morir de hambre. Entonces, no sé, su relación se basa en estos juegos donde uno le hace una cosa al otro y es muy divertido. Sí, bueno, como ya habías mencionado, el hambre siempre es el que guía a Lazarillo y este ciego, pues en realidad es el que le enseña a valerse por sí mismo a pesar de ser un niño y valerse por sí mismo a pesar de todo, pues es robar. Es como consiguen su comida y como logran sobrevivir, pero se justifica. Y de hecho esto es algo que vamos a ver igual durante toda la obra. El Lazarillo siempre justifica todo lo que hace y la justificación está en el hambre porque ¿qué es la honra y qué es el honor cuando tienes hambre? En realidad es nada. Y es algo muy, muy bonito. Bueno, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, Roberto, que pone en tela de juicio los valores que tenía la sociedad española en ese momento. Sí, la verdad es que el Lazarillo como tal es tan astuto que desde este primer capítulo te trata de convencer de que lo que él hace no es tan malo porque lo hace para sobrevivir. De hecho, es como un pretexto que estos tratados están escritos en cartas, en el cual se refiere constantemente a vuestra merced, lo cual no sabemos quién es vuestra merced, pero es más un pretexto para contar su historia. De hecho, hay una parte muy divertida en este tratado. El ciego guardaba siempre su comida en una bolsita, el cual Lázaro la descosía de abajo para sacarle la comida y en la noche la volvía a coser. Entonces, pues, más que yo no consideraría a Lazarillo un personaje malo como tal, no sé, Giovanna, pero de hecho por eso se le clasifica como antihéroe. Pues mira, yo no creo que sea una persona mala, sino yo creo que lo que trata de reflejar un poco es pues este retrato realista de la sociedad española pobre de la época en la que la necesidad los mueve y los hace hacer este tipo de cosas y pues tenían opción, entonces no creo que sea un personaje malo, yo creo que es un personaje necesitado y que dadas las circunstancias no tenía otra opción. Ahora, tenemos que recordar también que en la sociedad española de esa época no podías subir de estrato social por tu dinero, sino que en la casta en la que nacías, ahí te quedabas. Y no había forma de que trabajando subieras, sino que te tenías que resignar. Hay una especie de final inevitable, recordándonos un poco las tragedias griegas. Está muy presente en el Lazarillo de Tormes y creo que también en las novelas picarescas. Y tampoco hay que olvidar que, pues, el Lazarillo con el ciego tenía 8 años. Entonces, pues, era un niño que tenía hambre. Básicamente, a lo largo de los tratados vemos cómo evoluciona y se hace adulto, pero en este primero se me hace muy fuerte porque el ciego es bastante cruel con él. Hace uso de mucha violencia, lo golpea y todo esto con la justificación de volverlo una persona más astuta, que a fin de cuentas lo logra, pero pues tiene que pasar por todo este abuso para poder sobrevivir básicamente. Y bueno, es que Margarita Ferro ya nos platicaba en uno de sus ensayos precisamente que el Lazarillo aprende a través de la violencia y también lo vamos a ver durante toda la novela y durante todos los tratados. Todos los recuerdos de Lazarillo son a partir de dolor y todos sus aprendizajes son a partir de dolor y no se menciona el placer. De hecho, no podemos interpretar el hambre como placer porque en realidad era una necesidad y si acaso, bueno, Margarita Ferro nos plantea que si bien no hay mención del placer, lo más cercano es el amor y las únicas manifestaciones de amor que hay es el de su madre, más adelante con otro personaje que veremos con el escudero, pero más que amor es una especie de compasión. Y al final de la obra también hablaremos un poco de amor, pero creo que es un amor como disfrazado. No sé, el final está abierto a muchas interpretaciones, pero eso lo veremos más adelante. Sí, ya para cerrar con este primer tratado, es importante hacer énfasis en el mismo ensayo. Ellos dicen que la violencia destruye al Lazarillo niño, pero es el mismo que construye al Lazarillo pícaro.
que pues lo convierte en un personaje bastante entrañable, la verdad. El clérigo del segundo tratado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre qué pasó con este clérigo, Roberta. A ver, cuéntanos. Este clérigo es peor que el ciego todavía, bastante malo. Es muy codo, es bastante codo, es terrible. De hecho, Lázaro hace comparaciones muy divertidas. Dice, escapé del trueno y llegué al relámpago. O dice que se hiciera una comparación entre el ciego y el clérigo. El ciego sería Alejandro Magno de lo buenísimo que es. De hecho, no, este personaje como tal no hace nada malo a otras personas porque no roba, pero es muy ambicioso consigo mismo. Yo lo odié a este señor. Y es que, como dices tú, no era malo hacia con otras personas, pero con Lázaro, por Dios, se portó pésimo. Y es que le daba de comer, me parece que una cebolla, dos cebollas al día. Una cebolla cada 4 días. O sea, ve. Pero era una persona hipócrita porque hacia con otras personas no era así, pero con Lázaro se portaba fatal. Y además no era que no tuviera para darle de comer a Lázaro, sino que, como tú dices, era una persona extremadamente coda y guardaba su pan, las hostias, este Sí, pan sí, sí. consagrado de la iglesia, lo guardaba en una especie de bodega y no dejaba que Lázaro se lo comiera. Bueno, pues ya dejando un poquito de lado la historia y todas estas atrocidades que se le ocurren al Señor, lo que nos llama la atención específicamente aquí es este retrato y esta crítica a la iglesia en una época donde la sociedad era extremadamente religiosa, donde la religión era lo primero y pues esta obra no pasa desapercibida, por supuesto, y se vuelve un libro prohibido por la Santa Inquisición. A este grado llegó lo que decía el libro. Y bueno, desgraciadamente, debido a esto es que hoy en día no tenemos la obra completa, pero el que fuera tan buena y la gente enloqueció porque pues sí, sí fue muy leída en su época y si no fuera por eso es que no la tendríamos hoy en nuestras manos. Además es interesante la relación, aparte de la crítica directa que hace contra la iglesia, es esta relación que existe entre la muerte y Lázaro, puesto que él constantemente dice que de la muerte, porque cada vez de que alguien moría, en la iglesia se organizaba un funeral donde había comida ilimitada y Lázaro tenía la oportunidad de comer bastante. Entonces él decía que la muerte era un regalo de Dios que le estaba haciendo para que él pudiera comer. Entonces, pues suena bastante controversial y esto no es divertido, pero la manera en que se narra, la verdad es que sí te hace reír bastante. El tercer amo que tiene Lázaro es el escudero, al cual lo conoce porque este se la pasaba mendigeando, entonces no tenía quien le diera de comer. El escudero amablemente se ofrece a ser su nuevo amo, lo cual Lázaro acepta de inmediato. Sin embargo, pasa algo muy curioso y es que mientras pasan todo el día no se detienen nunca a comer. Lázaro está ansioso por probar la comida y no pasa. Una vez llegan a la casa, Lázaro se sorprende al ver que no hay muebles. El escudero le dice a Lázaro que pues él no suele comer más que una vez al día y pues esa hora ya pasó. Entonces tristemente ya no van a comer más durante ese día. Y bueno, a ver, así como odiamos al clérigo anterior, este personaje, este tercer amo, se gana el cariño del lector y no porque sea un personaje bueno, sino por ser un personaje cómico y a final de cuentas, así como conmociona y despierta compasión en Lázaro mismo, es como nos despierta compasión a nosotros. Y bueno, en esta parte del libro se hace una crítica, no como a los clérigos por ser unos hipócritas en algunos casos, sino porque las relaciones de cortesía que eran tan importantes en la sociedad española, hablamos de una sociedad en la que se escribían manuales de cortesía y de buena conducta, estas relaciones se basaban en una cortesía a base de mentiras. Entonces, valía más tu honra y valía más las apariencias
que el cómo estabas en verdad. Y este escudero, pues perteneciente a la nobleza, era una persona que no era de un estrato bajo, no debía de trabajar por el estrato en el que estaba. Y entonces este impedimento de trabajar lo tenía en una pobreza de la cual no salía por el orgullo y no salía por todo esto que les estoy platicando y es muy, muy graciosa la forma en la que Lazarillo se da cuenta de que su amo no tiene que caerse muerto y al final de cuentas es el Lazarillo mismo el que logra sacar adelante un poco a su amo porque es Lázaro el que sale a pedir limosna y el que sale a conseguir comida para defender la honra de su amo. Y creo que es un pasaje divertido de este libro y de mis favoritos. De hecho, no sé, es bastante curioso porque Lázaro nunca cuestiona directamente al escudero sobre por qué no tiene dinero, simplemente siente una lástima por él que comienza a pedir limosna con los vecinos, a conseguir comida y pues sí, básicamente lo termina manteniendo, lo cual pues claramente debería ser al revés. Y bueno, aquí podemos ver que hay una ambigüedad en la moral de Lazarillo, porque sabemos que es un pícaro, sabemos que le gusta salirse con la suya y que no se deja de nadie, pero al mismo tiempo vemos que es capaz de sentir compasión y lástima por otras personas. Incluso me atrevería a decir empatía y simpatía por este tercer amo al que, al menos a mí como lectora, me dejó con las ganas de que Lazarillo se quedara con este amo que a final de cuentas terminó siendo, me atrevo a decir, casi su amigo. Sí, justo eran muy buenos amigos, se entendían. Sin embargo, creo que, bueno, la maldad de los otros dos amos que tuvo Lázaro no se comparan con este, pero lo único malo que hizo fue abandonarlo sin decirle nada. O sea, no sabemos qué pasa con el escudero. Lázaro se queda de nuevo sin amo y este se siente triste porque este era el primero que no lo golpeaba y que no lo hace sentir menos, que se censuró porque el fraile disfrutaba bastante de las relaciones sexuales. Tratado 4 es una excepción a la regla, puesto que este capítulo es muy peculiar, solamente cuenta con un párrafo en donde no hay ningún aprendizaje y este se presume en este cuarto tratado conocemos al amo de Lázaro, el cual es un fraile, lo que comúnmente conocemos como un monje, de ser uno de los capítulos más modificados por la iglesia, al cual le gusta todo menos rezar, le gusta salir, le gusta comer. De hecho, se cree, y como dije anteriormente, no nos brinda ningún tipo de conocimiento, no hay humor, no hay nada. Es como un capítulo que no aporta nada a la historia. Y básicamente esto es todo el capítulo. No podemos profundizar tanto porque es solo un párrafo. Sí, de hecho creo que cualquiera podría leer el Lazarillo y saltarse cómodamente el tratado cuarto y no, en realidad no se pierde de nada. Sin embargo, pues como menciona Roberto, es útil para un estudio y pues para ver claramente la censura que tiene. Y bueno, ahora vamos con el tratado quinto. El quinto tratado pertenece al Buldero. Este fue el quinto amo de Lázaro y vivía del engaño. Básicamente este hombre representa tanto el engaño como la falsa religiosidad. Ustedes se preguntarán que cómo hacía esto, pero es muy fácil. El Buldero vende bulas. Este visitaba las iglesias con frecuencia y adulaba a los clérigos, les llevaba frutas, les llevaba regalos, todo para que lo dejaran vender sus bolas en la iglesia. Algunas veces no le funcionaba, entonces trataba de impresionarlos hablando latín, pero había unos tan duros que se negaban por completo a que este vendiera sus artículos, entonces no le quedaba de otra que vender sus bulas a la mala. Y pues por decir a la mala nos referimos a que este buldero era un mentiroso y prácticamente vendía mentiras. Y pues aquí podemos ver muy claramente que Lázaro tiene cierta ambigüedad moral, porque tiene un conflicto entre el deber ser y el ser, porque él sabe que lo que está haciendo está mal, sabe que no debe de ser como es, que es incorrecto engañar a la gente, pero aún así no se interpone porque de eso come, de eso vive y pues a pesar de que no esté bien o no sea correcto, lo continúa haciendo. Y vemos que Lazarillo no es una persona mala y como ya habíamos dicho desde niño, era una persona necesitada con
el siguiente tratado es que cambia un poco su suerte. El tratado sexto nos habla de su vida con un capellán que le dio un buen trabajo. Sí, sí, sí. Este capellán parece no ser tan malo, a pesar de que sí se aprovechó un poco de Lázaro. Este es, no sé, se puede comparar con los clérigos de la capilla. Este hombre tenía dinero, tenía su negocio, vendía agua a toda la ciudad y básicamente este es el trabajo que le brinda a Lázaro, el cual consiste en llevar el agua en mulas a repartir a toda la ciudad. Lázaro tiene un empleo, digamos, lo formal, de lunes a viernes, tiene que entregar todo lo que gane al capellán, pero este le da el día sábado para que las ganancias se las quede él mismo, que dura bastante, dura 4 años y se puede comprar por primera vez ropa vieja y una espada igual de vieja, pero se lo ganó él mismo. No pasó hambre con este señor y este hombre representa la cultura renacentista y culta. Era todo lo artístico, era como la persona más refinada con la que ha estado hasta el momento. Pero una vez que Lázaro junta su propio dinero, no le agrada la idea de ser siempre un empleado y decide irse para... Pero bueno, también tenemos que recordar que como ya les habíamos mencionado, en esta época no subías de clase social y bueno, a pesar de ser un capítulo muy pequeño, es muy significativo porque es el paso de que Lázaro ya tiene dinero y sabe valerse por sí mismo, pero aún así sigue buscando un amo, precisamente porque su clase social no mejora a pesar de que su situación económica sí. Entonces es así como llega con su siguiente amo, que es un alguacil. Y nos podemos dar cuenta porque trabajó 4 años y solamente se pudo comprar una muda de ropa vieja y una espada. Con este amo ganaba muy poco, la verdad. El siguiente amo es el alguacil. Este representa la ley de la época y la verdad es que no se cuenta mucho sobre él. Sabemos que Lázaro encuentra en él un oficio muy peligroso y la verdad es que es bastante miedoso y para mantener su vida completa, por así decirlo, decide dejarlo. No sabemos cuánto tiempo dura con él y a pesar de que este no es malo, no es, no hace ningún daño a la sociedad, no dura nada con él. Y bueno, finalmente llega con el arcipreste de San Salvador y con él pasa algo muy, muy curioso y que está abierto a muchísimas interpretaciones acerca del Lazarillo de Tormes, porque aquí nos cuenta que este arcipreste le propone casarse con una muchacha y pues Lázaro gustoso se casa con ella. Sin embargo, después le llegan rumores de que el arcipreste y su esposa son amantes. Y Lázaro no lo dice muy claro. Él no cree que su esposa lo esté engañando y que incluso el arcipreste le asegura que no haga caso a los rumores porque su esposa sí va siempre a su casa, pero que no es a lo que está pensando y que incluso su esposa se pone a llorar. Y bueno, es que hay muchas interpretaciones, ¿no, Roberto? ¿Cuál es la que más te convence a ti? Bastante. Siento que Lázaro sí sabe en el fondo que su esposa está con el arcipreste, pero no lo dice. Es muy fácil notarlo porque, bueno, no lo mencionaste al inicio, pero la esposa de Lázaro es la criada del arcipreste y cuando llega con este, le da un empleo que es superior al rango que puede aspirar Lázaro. Él se convierte en pregonero, que básicamente viene siendo el oficial público encargado de dar los anuncios al pueblo, que pues no es mucho, pero es un trabajo oficial, ya no es clandestino ni se tiene que rendir a otros amos. Entonces, bueno, se casa con la criada, viven felices y la criada se la pasa en la casa del arcipreste que cocinando, que lavando, que haciendo mil cosas y no sé, se me hace curioso que Lázaro, siendo tan listo con todos los demás, no se dé cuenta de lo que está pasando en su propia casa. Sí, exacto. Y bueno, la otra interpretación sería que pues Lázaro en realidad no sabe que le están engañando y que en realidad ama a la muchacha. Pero sí, creo que a mí también me convence más pensar que hay cierta complicidad entre Lázaro y el arcipreste y que tienen ahí algún un trato para que no se den cuenta de la relación entre la criada y el arcipreste. Pero
Bueno, no, está Además, abierto. debemos recordar Lo dejamos a que, su consideración de quienes nos están escuchando y ojalá se animen a pero leerlo. debemos considerar que no podemos confiar en el narrador, que es Lázaro mismo, al estar escrito en primera persona y de una manera epistolar en las cartas, porque, pues precisamente a lo largo de todo el libro notamos que Lázaro miente o omite partes para no hacerse ver tan malo, que sabemos que no es malo porque quiera, sino por necesidad, pero de todos modos le quita como peso a lo que él hace. Y algo también muy curioso es que también se ha llegado a pensar que la mentalidad de Lázaro narrador con el Lázaro personaje que nos está contando todo lo que le pasó se suele confundir y que probablemente Lázaro ya de grande, este Lázaro que nos está contando la historia, es más benevolente que el Lázaro que vivió todas las aventuras y por eso hace algunas referencias tan graciosas o cuando se refiere al escudero se refiere a él con tanto cariño. Entonces se presta a pensar que Lázaro de grande es mucho más compasivo, pero sin embargo no tenemos que olvidar que es un pícaro y que absolutamente no podemos confiar en una persona así. Entonces es un libro Sí, divertidísimo, es corto, es algo que puede acercar a cualquiera a la literatura española del siglo de oro y creo que lo recomendamos muchísimo. a modo de conclusión, podemos señalar que Lazarillo es una obra que presenta una crítica social acompañada de personajes de clase baja que se caracterizan por ser realistas, motivo por el cual es una novela clave para entender la sociedad española en el siglo de oro. Bueno amigos, esto fue todo por esta emisión. Esperamos que les haya gustado mucho. A nosotros nos encantó estar aquí con ustedes. Cuéntenos en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué nos recomiendan. Y por favor, síganos escuchando. También díganos de qué les gustaría que platicáramos más adelante. Estaremos subiendo un podcast diferente cada 15 días. Y bueno, sin más, hasta la próxima.